haber recibido, porque como veis pone el Evangelio es inclusivo y es una pregunta que muchas personas pues se hacen, ¿no? ¿Y por qué me veis a mí con otras dos personas en esta mañana? Porque estaba pensando en estos días en que muchas veces a Jesús en la palabra lo encontramos rodeado de gente, ¿verdad? Y lo encontramos que está predicando, está hablando con las personas, muchas veces respondiendo a preguntas que los discípulos o la gente le hace, ¿cierto? Y también en ocasiones Jesús responde a las preguntas por medio de preguntas, para que la gente piense en lo que están conversando con Jesús, para que puedan entenderlo ellos mismos. Así que hoy estaremos predicando de esta manera, pensando en el contexto Jesús con sus discípulos, Jesús rodeado de una multitud. Y he pensado, creo que una pregunta que muchos se hacen, tanto creyentes como no creyentes, es si el Evangelio es inclusivo, si es para todo tipo de personas, a partir de qué edad tiene eficacia, qué parte tiene el pecado dentro de la transmisión, de la recepción del Evangelio. Y a estas preguntas y a muchas más vamos a intentar responder en esta mañana, pensando yendo a las enseñanzas de Jesús, que a ella nos agarramos para responder a las dudas que tenemos a lo largo de la vida, ¿verdad? Así que, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que la primera pregunta sería, ¿es realmente el Evangelio inclusivo? ¿Incluye a todas las personas? O si no lo es, ¿a qué personas rechazaría? Interesante como pregunta, ¿verdad? Bueno, yo creo que la respuesta, fijaos, no es ni sí ni no. Porque no puedo decir que el Evangelio ni es incluyente ni es excluyente, porque es ambas cosas. Quizás sería importante, primeramente, pensar en qué es el Evangelio y para qué nos ha sido dado el Evangelio. Porque el Evangelio no solo son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de Jesús, de la vida de Jesús y de sus enseñanzas, sino que el Evangelio también es la buena noticia que nos ha sido dada, que transforma la vida de un individuo. De hecho, la palabra Evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas significa, o mensaje feliz. Ahora, si hay que contar unas buenas noticias, es porque hay que borrar o cambiar algunas malas noticias anteriores a las buenas que vamos a tener que dar. Así que, ¿qué pensáis? ¿Cuál sería la mala noticia? Yo creo que la mala noticia sería que no hay esperanza. Esa yo creo que sería la peor noticia, que para la humanidad no hay esperanza y que no hay esperanza, ¿no? Que nos vamos directo al infierno. La falta de esperanza es una mala noticia. ¿Tú qué piensas, David? Bueno, yo creo que, como dice Andrea, sí, en Jesús, ¿no? La buena noticia nos da esa vida, ¿no? En nuestra condición de hombres somos pecadores y no tenemos esa vida que con Jesús tenemos. Entonces, si no elegimos esa vida con Jesús, la mala noticia sería que nos perdemos y morimos, ¿no? Si Él nos da la vida, la otra opción es la muerte. Entonces, si no elegimos la vida, estamos eligiendo la muerte. Muy bien, ¿estáis de acuerdo? Sí, es correcto. Yo también opino lo mismo y entiendo lo mismo en la palabra. Y vemos que desde el principio el plan de Dios, ¿cuál era? Era de levantar un pueblo que tuviera comunión con Dios, ¿verdad? Un pueblo, o sea, un hombre, una mujer, que en ese caso fueron Adán y Eva, y desde ellos se iba a crear una generación de personas que tuvieran una comunión con el Creador, que pudieran estar, hablar cara a cara con Él y tener una comunión con Él. Y el hombre y la mujer, ambos, hechos a imagen y semejanza de Dios, porque tanto el hombre como la mujer tienen algo de la imagen de Dios, ellos iban a transmitir, iban a ser los transmisores de la vida. Iban a transmitir la imagen de Dios a todo lo creado. ¿Qué pasa? Que ese plan se arruinó. Se arruinó por la desobediencia del hombre.
Y la consecuencia fue que hubo una separación entre Dios y el hombre, entre el Creador y su creación. Entonces el plan, como era un buen plan y era perfecto, Dios sigue con su plan, aunque nosotros metemos la pata, y dice, vamos a restaurar el plan, porque el plan era bueno y vamos a seguir adelante con ese plan. Quiero hombres y mujeres que tengan comunión conmigo. Y por eso, ¿la mala noticia cuál es? La mala noticia es que esa comunión, por medio del pecado, se rompió. Pero la buena noticia es que Dios quiere restaurar ese plan. La buena noticia es que el Señor sigue con la misma idea contigo y conmigo y por eso envió a Jesús. Jesús es la respuesta que necesitamos. Jesús es la solución para la humanidad, para esa falta de esperanza y para esa vida eterna que no tenemos si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Para eso Jesús vino al mundo, vino para traer perdón. ¿Qué es lo que necesitamos? El perdón de Dios para que se restaure esa comunión que Dios tanto anhela con cada uno de nosotros. Jesús vino para restaurar el plan. Y a mí me gustaría preguntarte aquí si el Evangelio excluye el pecado, excluye también a los pecadores. Entonces, ¿sería solo para los que creen en Jesús? Porque de esta forma habría que ver también cómo puedo predicarlo a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, porque si lo presento de esta forma es más condenador y se van a sentir rechazados y de esa manera no sabría cómo presentárselo, ¿no? Si se lo presento de esta forma se van a sentir rechazados y no amados, no se van a sentir aceptados. Es verdad. ¿Os ha pasado algunas veces? Sí, y a mí también. Y creo que quizá primeramente habría que hacer una distinción entre el pecado y el pecador. Porque el Señor no comparte con el pecado, pero sí quiere tener comunión con los pecadores. Sí ama a las personas. Jesús en una ocasión, leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que hablando con un hombre, con las personas a su alrededor, dijo, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo identificado como humanidad. Amó de tal manera a Dios al mundo, o sea, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, o sea, cualquiera que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Salvo por Él. Salvo por medio de Jesús. Y dice que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús está diciendo, Dios ama a la humanidad, ama a todo tipo de persona, con cualquier tipo de pecado, de problema con el que se presenta ante Dios. Dios ama a todos y le da la oportunidad a todos de creer, de ser salvos. Porque para eso vino Jesús. La cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que no todos son conscientes de su condición real, de su condición espiritual ante Dios. Y nosotros, cuando le presentamos el Evangelio a las personas, muchas veces nos centramos más en querer cambiar las cosas que hacen mal la gente, que la condición espiritual, el lugar en el que están dentro del mundo espiritual. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no le preguntó, ¿qué has hecho? Le ha preguntado qué había hecho. ¿Qué le preguntó?
¿dónde estás? Él no le preguntó, ¿qué has hecho? Porque Él no está mirando el tipo de pecado, eso, lo otro que hayamos hecho. Lo que realmente el Señor le estaba preguntando era, ¿cuál es tu condición espiritual ahora? ¿Cuál es tu posición en este lugar celestial? ¿Estás lejos de mí? ¿Escondido en tu vergüenza y escondiendo tu pecado? ¿O estás cerca buscando perdón? ¿Dónde estás? Porque el pecado ha cambiado tu condición hacia mí, pero tú ¿cómo estás reaccionando ante el pecado? Porque yo sigo estando aquí. Pero tú ¿dónde estás? De hecho, Jesús, cuando estuvo hablando ahí en Juan, le estaba hablando, cuando estaba hablando del que no cree en mí será condenado, pero sí el que cree será salvo, porque para eso yo amo a todo el mundo y he enviado a Jesús, ¿no? Jesús dijo estas palabras hablando con un hombre religioso que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que dice que fue a buscar a Jesús de noche. ¿Por qué fue a buscarlo de noche? Porque no quería ser visto por los demás. No quería ser visto por los que creían lo mismo que él. Y muchas veces la gente se quiere acercar, quiere saber más, pero intenta hacerlo a escondida porque tiene vergüenza de qué pensarán de mí. ¿Qué dirá mi madre? ¿Qué dirá mi familia? Pero eso no significa que no tienen preguntas y que no tienen inquietud espiritual. De hecho, habían preguntas en el corazón de este hombre. ¿Por qué un hombre que amaba a Dios, un hombre que conocía la ley, fue a buscar a Jesús de noche? Porque había preguntas en su interior, había inquietudes, había dudas. Él conocía la ley, pero la llegada de Jesús al mundo y el mensaje que Jesús estaba predicando puso en crisis su fe. Puso en crisis lo que creía, dudó de su salvación. Dudó de su condición espiritual ante Dios. Por eso Jesús le habló del nacer de nuevo. Jesús le dijo a ese hombre, está bien que tú ames a Dios y yo lo veo, que tú quieres cumplir con la palabra, con lo que has estudiado, pero sabes que necesitas empezar una nueva relación con el Dios en el que cree, empezando por creer en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, he entendido una cosa. ¿Por qué muchas veces la gente le cuesta pasar por Jesús? Creen en Dios como Dios Padre, inclusive le puedes hablar del Espíritu Santo. Pero a la gente, ¿por qué le cuesta pasar por Jesús? ¿Por qué le cuesta creer en Jesús como el Hijo de Dios? Dios mismo que vino en esta tierra a morir. ¿Por qué? Porque creer en Jesús va más allá que creer en su existencia. Creer en Jesús significa llegar a tener la conciencia de mi verdadera condición. Voy a entender dónde estoy. Delante de Dios, cuál es mi posición. Creer en Jesús significa que estoy reconociendo que yo necesito del perdón de Jesús. Porque sin su perdón, aunque digo que amo a Dios y es verdad, no he pasado por el perdón. Sin Jesús no he pasado por el perdón. No he pasado por la cruz. No reconozco que yo necesito de Él, que hay pecado en mí que tiene que ser quitado, que la separación que tengo de Dios solo puede ser restaurada por medio de mi fe en Jesucristo. Por eso a veces a las personas le cuesta. Así que ¿el Evangelio es inclusive? Sí. Inclusivo, sí. Incluye a todos. Es incluyente, es para todos, pero excluye al que no cree. Al que no cree después de haberle predicado el Evangelio, después de haberle presentado a Jesús. Porque el mismo incrédulo, se me ha puesto pequeño. Porque el mismo incrédulo se excluye él mismo de los efectos que el mensaje del Evangelio puede tener en su vida. Es como un prisionero,
imaginaos que le condenan a muerte, pero de repente le dicen, mira, hay una persona ahí fuera que ha dicho que quiere pagar tu condena y puedes ser liberado de esa condena. Pero ese hombre, primero, no cree que nadie va a pagar su condena. Y segundo, puede que piense, tampoco he hecho algo tan malo como para que tenga que morir. Seguramente me perdonarán de mi condena, porque Dios es bueno. Entonces, esa misma persona va a excluirse ella misma de la salvación, porque ella misma no ha creído que alguien quiso hacerle libre. Amén. Seguimos con las preguntas. Bueno, ante esto me gustaría preguntarte cómo hacer llegar el Evangelio a las personas, ya que muchas veces cuando comenzamos a presentarle el mensaje nos rechazan a nosotros. Nos rechazan a nosotros. ¿Te has sentido rechazado alguna vez? A ver, ¿quién se ha sentido rechazado alguna vez? ¿Puede levantar la mano? Bueno, quiero desmentir un mito también en esta mañana. Un mito que siempre he escuchado y yo misma he predicado muchas veces. No te están rechazando a ti, están rechazando el mensaje que estás predicando. Y están rechazando a la persona de la cual tú estás hablando, que es Jesús, ¿verdad? ¿Lo hemos dicho muchas veces? Es cierto, pero también he entendido que es una parte de verdad, no en toda la totalidad, porque en ocasiones también me están rechazando a mí. Y me pregunto, ¿por qué nos rechazan cuando intentamos hablar de Dios a las personas? ¿De qué manera presentamos el Evangelio a la gente? David, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que también muchas veces nos pueden llegar a rechazarnos porque, como decíamos antes, hay una buena noticia y una mala noticia y tal vez aludimos solo a la mala noticia y lo ponemos en el punto de mira y empezamos a empezar pecado por pecado, a pum, 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 y no le planteamos a lo mejor tal vez esa buena noticia de que Jesús vino por nosotros, murió y somos salvos por medio de creer en Él, ¿no? Entonces, yo creo que nos centramos tanto en el pecador, que olvidamos la buena noticia que hay después de esa muerte, ¿no? Jesús lo dio por nosotros para que esa mala noticia deje de ser una mala noticia y tengamos la buena noticia. Yo también pienso que muchas veces la manera en la que hemos predicado el Evangelio, y no solo la manera, sino durante años, o sea, porque el Evangelio se está predicando antes, pero llevamos 2000 años predicando el Evangelio, y ha sido como una obligación. Tú tienes que ganarte el cielo, tú tienes que hacer cosas para ganarte el cielo. Y muchas veces esto está prohibido, esto está prohibido, esto está prohibido, esto está prohibido. O sea, llamamos un Dios, como decía, un Dios condenatorio más que un Dios de amor, ¿no? Es lo que la imagen que el mundo tiene de Dios, de tu Dios justo, que está esperando que tú vengas para castigarte. Entonces yo creo que esa es la imagen que se ha proyectado durante mucho tiempo de Dios, ¿no? Ese Dios castigador más que ese Dios que ama. Sí. Y ahí es donde quiero llegar, porque ambas respuestas son correctas y yo lo veo y seguramente vosotros también. O sea, es verdad que cuando estamos presentando a Jesús, la gente está rechazando a Cristo, está rechazando el mensaje que le estamos dando, pero muchas veces la manera en la que nosotros estamos aprovechando con la gente no es la correcta, porque si el Evangelio, la buena noticia ha sido dada para acercar a la gente a Dios, también nosotros tenemos que acercarnos a las personas. Porque terminamos alejándola de Dios. Muchas veces cuando nos acercamos a la gente, pretendemos imponer nuestra fe, pretendemos imponer nuestros criterios, nuestra manera de pensar, de ver la vida, pretendemos que la gente que no nos conoce de nada se pare a escuchar la chapa que le vamos a dar, solo porque para nosotros esa es la verdad. Pero no le damos a la otra persona la oportunidad de pensar,
de preguntar, de valorar, de razonar, de conocerme a mí, de conocer al Dios que vive en mí. Y realmente hoy, más que nunca, hace falta acercarse a la gente si queremos que las personas nos escuchen. Necesitamos vivir en una sociedad siendo parte de esta sociedad, una sociedad hecha de personas, de libres pensadores. La gente quiere pensar, la gente quiere opinar, la gente quiere razonar, quiere decidir sobre su propia vida, y vivimos en un tiempo en el que todo es relativo. Y si os dais cuenta, cada uno tiene una verdad y cada verdad es válida. Entonces, si tú quieres presentar tu verdad como algo válido, tú tienes que estar cerca de la gente para poder entrar en esos razonamientos y en esos coloquios y poder llegar a hablar de Jesús. Y al respecto me gustaría preguntarle, ¿no? David, ¿tú crees que la fe es razonada? Cuando te refieres a fe razonada, ¿qué es lo que te refieres con fe razonada? Con que la fe es algo, pues sí, ya creo y punto, un impulso. O me lo tengo que pensar antes de creer. Porque hay personas que lo ven como algo místico. Si tú tienes fe, yo no. La fe es un don de Dios y punto. O es que tú piensas también antes de creer. Yo creo que hay algo que te tiene que llevar a esa fe, ¿no? Porque si yo tengo fe en que esto va hasta aquí, pero porque sí, esa fe me tiene que llevar porque reconozco mi condición de pecador y sé que por medio de Jesús soy salvo. Entonces tengo que llegar primero a razonar que mi condición primero, de entender mi condición de pecador, porque si yo no me considero pecador, no voy a necesitar una salvación. Muy bien. Entonces, primero razonar y entender nuestra condición y entender que somos pecadores y entonces entender que Jesús es el que nos salvó, entonces llevar a esa fe. Entonces, correcto. para mí sería... ¿Quiere añadir algo? No, ya todo lo ha dicho él. Para mí tiene que ser una fe razonada. Tengo que creer, pero también tengo que saber lo que creo. Y también tengo que saber cuál es mi respuesta ante eso. Sí. Y también tengo que saber qué conlleva creer. Muy bien. ¿Qué es lo que va a cambiar en mi vida? Y si estoy dispuesta a cambiar una fe que se basa solamente en las emociones, hoy si me levanto creyendo y mañana me puedo levantar sin creer, pero si tiene una buena base, va a ser una fe duradera a pesar de las tormentas que puedan venir. Esto es muy importante, ¿eh? Porque muchas veces somos muy místicos en cuanto a la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero tras escucharla, también dice Jesús que tenemos que decidir ser oidores o hacedores. ¿Por qué? Porque mi decisión de creer será el fruto de un razonamiento interno, no solo de un toque de Dios. Porque el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos toca. Toca a las personas, les habla, tienen experiencias con Él. Pero cada uno decide después qué hacer con esa palabra recibida, qué hacer con esa experiencia vivida, qué hacer con ese toque de Dios. Tendrá que tomar su propia decisión. Muchos han oído hablar de Dios, pero luego han endurecido sus corazones ante Dios o se han alejado de Dios. ¿Dios no le había hablado? Sí. ¿Dios no le había tocado? Sí. Pero tuvo que razonar, decidir y creer verdaderamente en ser solo oidor o hacedor. Al fin y al cabo, todos hemos entrado en un proceso de fe después de que alguien nos habló de Jesús. Hayamos sido un niño o hayamos escuchado de Dios desde adultos. Porque yo puedo ser un niño y haber creído en el Dios de mis padres, pero tiene que llegar un momento en el que yo decido. Mis hijos han tenido que decidir, Keila y David, en un momento dado, pedir perdón a Jesús por sus pecados. Ellos mismos han tenido que tener una experiencia con el Dios de sus padres. Ambos han sido llenos de Espíritu Santo porque ellos mismos han tenido que buscar al Dios del cual sus padres le habían hablado. Porque la fe es personal. Y todos necesitamos, la gente, todos necesitan tiempo
para asimilar la verdad, para creer en ella, sobre todo cuando tienen que resolver conflictos internos, cuando el Evangelio le alcanza su vida en medio de una crisis existencial, de identidad, donde hay cosas que tienen que ser restauradas en su mente, en su alma, en su familia. O sea, la gente necesita tiempo para asimilar la verdad, creerla y abrazarla. Así que la manera más eficaz de llegar a la gente con el Evangelio es acercándonos nosotros a la gente. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Estando cerca de la gente, porque es un tiempo nuevo. Estamos viviendo en una generación diferente, ¿nos hemos dado cuenta? Estamos viviendo incluso en una iglesia distinta, ¿o no? Mira, voy a decir una cosa con todo el corazón. Ya no vale en este tiempo, sin juzgar a lo que fue antes, pero ya no valen los pastores de púlpito. Que simplemente se dedican a dar un sermón el domingo y que durante la semana no están cerca de la gente. Porque también esto, el tener un ministro distante, eso se habla en los congresos también. El tener un ministro, un siervo, una sierva, un pastor, un líder distante que viva por encima de los demás, que se esconde detrás de un púlpito, detrás de una apariencia de perfección. Esta imagen de pastor que se ha vivido por años ya no vale. Y sinceramente yo no quiero serlo. Se buscan pastores, líderes cercanos, personas íntegras, genuinas y ¿sabe qué? Humanos. Líderes humanos, pastores que son capaces de ser ellos mismos y que le dan la oportunidad a las personas de ser ellas mismas. Ministros y líderes de iglesia que son conscientes de sus debilidades, de que no tienen vergüenza de contar sus fracasos, su testimonio, su pasado, porque será justamente eso lo que acercará a la gente a los pastores. Se van a poder identificar con los líderes por su humanidad. Un creyente que vea a un líder como un superhombre, una supermujer, difícilmente abrirá su corazón a él o a ella. Difícilmente se acercará a ellos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay esa mentira? Y lo digo porque hay muchas personas aquí también que están sirviendo y personas que tienen un llamado al ministerio, al liderazgo, y quiero romper esa mentira que por años se ha predicado y se ha vivido. Tienes que ser un líder, un ministro, una sierva cercana, verdadera, auténtica. Sé tú mismo. Sé tú misma. Yo recuerdo cuando empecé con la premenopausia, que tuve un par de meses de un pico de depresión brutal, que llegué a tener pensamientos de suicidio. Y yo recuerdo que después de contarlo con las piernas temblantes, sentí que tenía que decirlo un miércoles en la oración. Y después de ese día, no sabéis la cantidad de gente que me ha venido a decir gracias. Yo también he tenido esos pensamientos, pero me sentí mal creyente por pensarlo. La gente necesita identificarse con nosotros, con nuestros fracasos, con nuestras caídas, viendo cómo vencemos por medio del amor y del poder de Dios. Y pensamos esto muchas veces porque pensamos que mostrar nuestra vulnerabilidad es señal de debilidad. Es como si yo muestro que soy vulnerable en algo, pues soy débil o pierdo autoridad. La gente no me va a respetar. Y va a haber gente que se va a confundir, se va a confundir con la confianza y se pasan. Pero prefiero que se pasen de la confianza a que estén lejos de mí como pastora y no me busquen y no me cuenten cuando están mal. Hace 10 años, cuando mi marido y yo llegamos a Rota, recuerdo que un día estábamos todavía en la casa de Rocío y de Israel, los primeros 6 meses. Un día estamos en la cocina, lo recuerdo como si fuera ahora, y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pastores vamos a ser? ¿Vamos a ser pastores cercanos?
Vamos a hablar con la gente, vamos realmente a mojarnos las manos, vamos a mostrar lo que somos o nos vamos a mantener ahí para que la gente pues nos respete, somos jóvenes, es una iglesia acostumbrada a una determinada forma de hablar. Yo recuerdo que lloraba y venían, me decían, no llores, pastora, no se acostumbra a verte llorar. Yo estoy bien, me está quebrantando Dios, déjame llorar. Y en ese día en la cocina dijimos, vamos a ser lo que somos, vamos a ser como somos. Y eso hemos hecho y no me arrepiento. Hemos llorado cuando lo hemos necesitado con alguien. Hemos pedido ayuda cuando lo hemos necesitado también. Hemos pedido perdón cuando nos hemos equivocado. Recuerdo que un hermano me dijo hace tiempo, pastora, tú pides demasiado perdón. Digo, así aprendes a pedirlo tú también. Yo también me equivoco. Hemos llorado y hemos reído. Con quien nos ha abierto la puerta de casa, hemos reído, hemos hecho el tonto, hemos bailado y nos hemos divertido, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que hacer. Y eso nos ha permitido y nos permite hoy decir que somos una familia. ¿Somos una familia? Amén. Somos una familia. Porque nos habéis permitido ser parte de vosotros. Y nosotros hemos permitido ser parte de nuestra vida. Y lo mismo pasa con este mundo. Con las personas que no conocen a Cristo, aún más las que no conocen a Jesús. El Señor nos está dirigiendo hoy, en este tiempo, a un evangelismo personal, a un evangelismo relacional, a bajar del púlpito, a soltar un instrumento, a dejar a un lado, a ir más allá de la campaña evangelística o de un evento colectivo y a ir a este mundo, a entrar en el mundo de las personas, en el mundo de cada individuo, acercándonos Jesús a su mundo. Amén. Jesús lo ha hecho. Jesús ha dejado su trono y ha venido a este mundo para estar cerca de nosotros, para vivir cerca de nosotros. Se ha mezclado entre la gente, ha comido en fiestas y bodas, en fiestas del pueblo, ha paseado por las calles, ha trabajado como toda la gente. Le han conocido como el hijo del carpintero, tenía amigos, tenía colegas de ministerio, tenía familia. Era una persona normal y corriente, pero que en un momento dado manifestó su divinidad y presentó al Padre para restaurar el plan. Y eso es lo que el Señor se espera de cada uno de nosotros, que no seamos bichos raros, muy buenos creyentes aquí y que salgamos de ahí con una gran Biblia debajo del brazo, pero que luego no somos capaces de tener ni una conversación normal con la gente. Parecemos nosotros los extraterrestres. Tenemos que ser cercanos a la gente, porque si no, ¿cómo podría alguien identificarse contigo y con el Cristo con el cual tú vives cada día si no te conocen y no ven a Cristo en tu vida? Entonces nos recibirán a nosotros y al mensaje que le presentamos. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Me gustaría hacerte una pregunta. Si la sociedad ha cambiado, ¿no? La gente ha cambiado, y la manera de compartir el Evangelio, ¿debe ser la misma o debe cambiar? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la Iglesia también debería cambiar? ¿Tú qué opinas, Andrea? Hombre, yo creo que quizás tenga que cambiar el continente, como decimos, pero no el contenido. O sea, la esencia del Evangelio tiene que ser la misma. Eso siempre tiene. Pero quizás la forma se tiene que adaptar un poco a esta sociedad. Porque es lo que hizo Jesús, porque Jesús no hablaba de la misma manera con la ramera o con el publicano que a lo mejor con Nicodemo en este caso, sino que utilizaba un lenguaje diferente según las circunstancias y según la persona con la que se dirigía. Entonces yo creo que es la esencia del Evangelio, no debe cambiar, pero sí la manera se tiene que adaptar a la persona que tenemos, al tipo de sociedad, porque es la única manera de llegar. Sí. Es verdad, estáis de acuerdo, ¿verdad? Estamos ante un evidente cambio a nivel mundial.
E inevitablemente la iglesia está cambiando. Pero es que quiero decir que la iglesia debe cambiar si quiere seguir creciendo. Porque de otra manera no crecería. La cuestión es que si la iglesia cambia, si la iglesia no cambia, puede correr el riesgo de convertirse en algo invisible. Y como iglesia tenemos un mensaje demasiado importante como para ser una iglesia invisible en medio de la sociedad. Hay una ley en el marketing que dice, o sea, una frase que se escucha, lo que no está en internet no existe. ¿Lo habéis escuchado? Pues quiere decir que se tiene que mostrar, porque si no la gente no se entera de que existe. Es que pasa lo mismo con la iglesia. La iglesia está llamada a ser luz. ¿A qué está llamada a ser? Luz. Y la luz, para resplandecer en medio de las tinieblas, para brillar, tiene que alumbrar. O sea, tiene que ser visible. La luz se tiene que ver, dice que no la podemos esconder. Y si la iglesia ha dejado de alumbrar, es porque ha dejado de cambiar y se ha convertido en algo desapercibido e invisible en medio de una sociedad que ha cambiado, que ha avanzado y la iglesia se está apagando. Ha dejado de brillar porque no sabe presentar el Evangelio de Jesús dentro de un nuevo contexto. Creo que hoy en día la iglesia está viviendo una metamorfosis. Cada cambio generacional puede producir una especie de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de cada cambio y cambio de identidad, o sea, delante de cada cambio hay una crisis como de identidad. Nos volvemos a preguntar quiénes somos y cómo lo hacemos. Y las crisis son buenas si nos llevan a pensar, a reflexionar y si nos llevan a la progresión. Dios ha diseñado una iglesia que tiene que avanzar continuamente. ¿Estáis de acuerdo? Y una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que cambia, que está marcada por un cambio generacional, lo querramos o no lo querramos. No podemos seguir siendo la misma iglesia de hace 100 años. O sea, la iglesia de ayer no vale para hoy, la iglesia de hoy no vale para mañana. La iglesia, si quiere alcanzar al mundo, tiene que cambiar. Está claro que la doctrina sigue siendo la misma, sí y amén. Y que el mensaje de Jesús y del Evangelio del Reino es el mismo. Eso no se toca. No vamos a diluirlo, que le guste a quien no le guste. Pero las formas, el lenguaje con el que nos comunicamos con las personas debe actualizarse si queremos alcanzar a la nueva generación. Debemos de aprender de los errores del pasado para no repetirlos, pero avanzar para alcanzar a la próxima generación. ¿Queremos alcanzar a la próxima generación? Amén. Con esto me gustaría preguntarte, ¿el Evangelio incluye o excluye a la nueva generación? Buena pregunta. ¿Tú qué crees? Yo creo que en cuanto al mensaje es para todos. No hay distinción de si eres más joven o eres más mayor, porque Jesús va directo al corazón. Entonces, Él va a la persona, no a una edad, ¿no? Pero sí que es verdad que cuanto a la sociedad, siempre se tiene en tener en poco a los jóvenes, ¿no? Como dice, no tengáis en poco a la juventud, ¿no? Entonces, yo creo como que Jesús incluye a la nueva generación, pero muchas veces nosotros caemos en excluir a esa nueva generación. De hecho, a la pregunta, ¿el Evangelio incluye o excluye la nueva generación? Yo hago una pregunta, me la hago a mí y la hago a la congregación. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos incluir o excluir a la nueva generación? ¿Queremos condenar a la nueva generación porque piensa diferente que nosotros, porque viste diferente que nosotros, porque se peina diferente que nosotros, porque canta diferente que nosotros, porque quieren hacer las cosas diferentes que nosotros? ¿Los queremos condenar por ello? ¿O queremos que ellos avancen y sean parte de y ayuden en el crecimiento de la iglesia? Porque claro que, yo esto lo creo, los jóvenes tienen que conocer al Dios de sus padres personalmente.
y hay jóvenes que no han conocido todavía, no han tenido experiencia verdadera, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, no, son cosas que tienen que vivir ellos, las tienen que vivir. Pero también es verdad que lo harán a su manera. O sea, no lo harán de la misma manera a la que lo hemos hecho nosotros. Y debemos ayudarles en ese proceso a poder encontrar al Dios de sus padres dentro de este contexto en el que viven. Porque si no los acercamos a Dios en su lenguaje, corremos el riesgo de alejarlos de Dios por querer hablarle un lenguaje que no comprenden. ¿Me está entendiendo? Porque la salvación debe de llegar a la futura generación. Debemos de honrar y cuidar de la generación anterior, pero no a costo de perder a la nueva. Porque a veces estamos tan celosos de las tradiciones y de lo que es el pensamiento del anterior, que estamos corriendo el riesgo de que el nuevo no entre. Entonces, eso no significa pisar la generación antigua, pisotearla, pero tampoco escupirle a la cara al joven. Porque es diferente, porque está viendo algo que no estamos viendo nosotros. Creo que nunca tenemos toda la verdad. O sea, la verdad es Cristo y su palabra. Pero no hay una manera de hacer las cosas. A la vista está que hay muchos países, muchas culturas. Dios se mueve en todo país, en toda cultura. También se mueve en cada generación y en cada edad y según los caracteres. O sea, el mismo Dios obrando en todo. ¿Quién tiene toda la verdad? ¿Quién lo hace correcto? Entonces eso nos ayuda, hermanos, a no juzgar, sino a ser nosotros incluyentes. La pregunta la lanzo a nosotros. ¿Queremos incluir o excluir a la nueva generación? Y me gustaría preguntarte en relación con ese tema, ¿cómo podemos hacer para unir tanto el pasado, el presente y el futuro sin dejar a nadie fuera y que todos formen parte? ¡Wow! ¡Qué bueno! Queremos saberlo. Queremos responder a esta pregunta. Yo tengo una respuesta que lo resume todo. No se trata de crear nuevos métodos, sino nuevas personas. No se trata de crear nuevos métodos que nos den una respuesta, sino nuevas personas, odres nuevos, flexibles, predispuestos, preparados, capaces de ser moldeados, preparados para recibir el vino nuevo, ese derramamiento del Espíritu Santo para este tiempo. Y esta es una apertura de la mente y del corazón. No es una estrategia, no es un método, es una mente y un corazón que se abren ante lo nuevo que el Señor quiere hacer, que se abren ante lo que el Espíritu Santo quiere decirle. Tampoco se trata de esperar a que venga gente nueva. O lo leí en un libro y me pareció interesante. Muchas veces los pastores o los líderes decimos, es que si tuviese el equipo que tienen en esa iglesia, pues también en la nuestra habríamos hecho muchas cosas. Si tuviéramos los recursos que tienen ahí, pues también lo haríamos aquí. Empecemos con lo que tenemos, me ha dicho el Señor. Levantemos personas desde nuestra propia congregación. Ensancha la mente y el corazón tú. Disponte tú, pon tus recursos tú y usemos, porque aquí hay mucho potencial, hermanos, en esta congregación. Y somos nosotros, esos odres, que tienen que ser odres nuevos, predispuestos y preparados para servir a Dios hoy y ahora. En este tiempo nuevo, aquí donde el Dios nos ha puesto, ser personas entendidas de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y decirle, aquí estoy, Señor, rompe mis estructuras y úsame. Porque David dice en Hechos 13 que sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Sirvió a su generación según como Dios le dijo que lo tenía que hacer. Y a veces fue juzgado por ello. Venció a Goliat no con la armadura y la manera de funcionar del rey anterior, sino con cómo él era.
y con lo que Dios había puesto en sus manos. Así que podemos unir todas las edades en un mismo cuerpo, en una misma visión, hacia un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos como iglesia? Inamovible: predicar el Evangelio, predicar al Cristo muerto y resucitado, predicar el verdadero propósito de Jesucristo en este mundo y predicar a nuestro mundo, a nuestra generación. Porque el Evangelio de Cristo ha alcanzado la generación anterior, ha alcanzado a nuestra generación y tiene que alcanzar también a la nueva generación, a los que vienen. Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar cómo hacerlo. Fijaos que en Hechos 2, como en Joel capítulo 2, nos dice este versículo que lo sabemos de memoria. En los postreros días, ¿cuándo? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. En los postreros días. El Señor es un Dios de futuro, es un Dios de proyección, es un Dios de propósito, es un Dios de planes, y sus planes incluyen a todas las edades, a todas las generaciones, incluyen a los niños que profetizarán, incluyen a los jóvenes que tendrán visiones, incluyen a los ancianos que tendrán sueños, incluye a siervos y siervas y hombres y mujeres que profetizarán, porque es un Dios de futuro, es un Dios de propósito, que construye el futuro sobre la visión de los jóvenes, sobre la fuerza de los jóvenes, sobre el mover del Espíritu Santo en cada generación, incluyendo a todos, no excluye a nadie. Pero necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos recibir al Espíritu Santo y su derramamiento en este tiempo, según como Él quiere hacerlo. Necesitamos buscar la visión que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el quien no tiene visión de futuro vuelve a su pasado. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos dé visión. Y he leído algo importante en un libro, pues, de un pastor realmente relevante, que puede decirlo, ¿no? Y creo que es algo también importante entenderlo, porque crea mucho conflicto el no tenerlo claro. Decía este autor que una iglesia que quiere caminar y avanzar tiene que tener una sola visión. Porque puede haber maneras distintas de querer hacer las cosas, pero tiene que haber una sola visión. Y esa iglesia tiene que servir a la visión de Dios y a la visión que Dios da a los pastores. Porque si hay dos visiones, puede haber división. Fijaos que mi marido y yo somos la luna y el sol, o sea, totalmente distintos, ¿verdad? ¿Quién nos conoce? Pero imaginaos si como pastores él tiene una visión y yo otra. Y cada vez que predicamos y cada vez que hablamos con la gente, transmitimos dos visiones diferentes. ¿Qué va a ocurrir? Confusión, división. Ahora, él tiene su estilo y yo el mío. Él habla de una manera, yo de otra. Él viste de una manera, yo de otra. Él pastorea incluso de una manera, yo de otra. Pero tenemos una sola visión. Y eso pasa con los jóvenes, con el liderazgo, con los más mayores. Todos aportamos, todos somos diferentes, pero debemos de tener claro que si queremos crecer y avanzar como iglesia, hay una sola visión. Y bíblicamente hablando, el Señor pone ministerios en la iglesia y pone el ministerio pastoral para dirección y cuidado, edificación. Y lo vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, líderes
hombres y mujeres que Dios ha levantado, al que le ha dado una visión y el pueblo le seguía. Le ponía personas a su alrededor para levantar sus brazos, para aconsejarle, para ayudarle, porque todos tenemos voz, voto. La iglesia confirma, la profecía hablan, los niños hablan, los jóvenes confirman, pero hay una sola visión. Así avanzamos, así crecemos. Necesitamos que todos compartan, que todos colaboren, pero mirando a un único objetivo. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Pues, Loide, yo quería hacerte una pregunta. ¿Es posible escuchar la voz de Dios? ¿Es verdad que podemos escuchar su voz y entender cómo caminar en esa visión? vale, eso es importante también. Y esta es la última pregunta a la que vamos a responder en esta mañana. ¿Es posible escuchar la voz de Dios? Estamos hablando de visión, estamos hablando de que Dios habla, estamos hablando de que Dios da visión, da dirección, y yo escucho continuamente, a mí Dios no me habla, y yo no entiendo lo que Dios me quiere decir, Dios no es verdad que habla. Lo cierto es una cosa, hermanos, lo único que ha quedado de esa comunión íntima que había entre Adán y Dios en el jardín de Edén es la posibilidad de poder escuchar la voz de Dios. Fue alejado del jardín, no pudo volver a verle, no pudo tocarle, pero pudo escucharle. Aún después de la caída, el hombre ha seguido escuchando la voz de Dios. Así que sí, es posible escuchar la voz de Dios y ser dirigido por Él, ser advertidos, ser consolados, ser preparados, ser alumbrados, ser dirigidos, ser reprendidos, ser afirmados, ser llamados al ministerio, recibir visión y palabras de Él. Dice Juan 16:12, Jesús dijo, chicos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero es que ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará, ¿qué hará? ¿Qué hará? Hablará todo lo que oyere del Padre. Os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, Jesús promete que el Espíritu Santo que iba a venir y ha venido, el Espíritu Santo nos seguirá hablando. De la misma manera en la que lo ha hecho Jesús cuando vino a este mundo hablando a los discípulos. El Espíritu Santo nos habla. Creo en la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. Lo creo firmemente, hermanos. Creo que Dios habla y se hace entender. Nos habla en nuestro interior, nos habla por medio de la conciencia, nos habla por medio de voz audible en ocasiones, nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de los profetas y de las profecías, nos habla por medio de los pastores cuando predican los domingos, nos habla por medio de la voz de los jóvenes, nos habla por medio de niños que en ocasiones hablan y tú sabes que es Dios que te está hablando. Nos habla por medio del consejo de las personas ancianas. Nos habla por medio de la iglesia. Dios habla de muchas maneras y constantemente. Y en la palabra encontramos, como dijimos, que da visión a las personas, a los ministerios. Porque visión y unidad van de la mano. Y sabéis, este año Serafín y yo cumplimos 10 años que estamos aquí en Rota. Y hace unos años vino el pastor Romo, no sé si os acordáis, tiene muchos años de ministerio, una iglesia muy grande, y él nos dijo que a los 10 años del pastorado, estadísticamente hablando, es cuando se empieza a tener una perspectiva de continuidad y se puede trazar una línea que marca la visión de una iglesia. Y creo que no es casualidad que este año la palabra pastoral es avanza. Y reflexioné en lo que nos dijo este pastor y creemos que este año va a ser un año de avance. ¿Cuánto lo creen? Va a ser un año de establecer metas y líneas nuevas de trabajo en algunas áreas.
que marcará una visión no solo para hoy, para el mañana. Una visión futura para esta congregación dentro de esta Villa de Rota en la que vivimos. Y para ello vamos a necesitar la dirección y el poder del Espíritu Santo. Todos. Necesitamos unos jóvenes empoderados del Espíritu Santo. Necesitamos el liderazgo consagrado, santificado y llenado del Espíritu Santo. Necesitamos a unos ancianos que tengan sueños en el Espíritu. Necesitamos a hombres y mujeres que se levanten profetizando y llenos del Espíritu Santo, que aporten para el avance espiritual de la iglesia. Amén. Y quien no lo quiere creer, que no lo crea, porque yo sé que hay mucha gente que no cree en la llenura del Espíritu Santo, no cree en el hablar en lenguas, ni en las profecías, ni en los milagros. ¿Será cosa de otro tiempo o solo el día de Pentecostés? Mira, como somos de multicolores, yo no juzgo a quien no lo cree, pero yo voy a abrazar toda promesa que es para mí. Y como iglesia vamos a abrazar y creer a toda promesa que sí es para este tiempo. Y Él dijo, en los postreros días, y estamos en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y aquí todos estamos ahí. Y vamos a abrazar esa promesa. Y vamos a mirar adelante a este nuevo año lleno de oportunidades. Porque el Señor quiere darnos la visión, el poder y el amor para ver a cada persona como una oportunidad, para presentarle el plan de salvación. Pero necesitamos ser odres nuevos, llenados del Espíritu Santo. Amén. Y me gustaría terminar este tiempo, muchas gracias David y Andrea. Le quería pedir al grupo de alabanza que subiera. ¿Podemos volver a cantar esa canción que cantamos antes? Aviva, rebosa, no sé cómo es esta, tú lo sabes, Elías, tú eres joven. Y vamos a ponernos todos de pie. Si queréis, podéis sentaros donde, estar ahí donde estéis. No hace falta venir aquí adelante. Si lo quieres hacer, pues hazlo. Pero vamos a cantar esta canción como un clamor de iglesia en esta mañana. Mientras lo cantamos, yo te invito a levantar tus manos y a reconocer, como dije al principio, ¿dónde estás? Reconoce en esta mañana no lo que has hecho o lo que no has hecho, ni lo que has hecho mal, ni lo que has hecho bien. O sea, ¿dónde estás tú hoy? ¿En qué lugar estás? ¿Estás cerca de Dios? ¿Estás lejos de Dios?